En 1994, México vibraba con esperanza, pero las señales de una tormenta económica ya se percibían en el ambiente. El peso, pilar de la estabilidad, empezaba a flaquear. Crisis del peso mexicano en 1994, conocida popularmente como la crisis del tequila, representa uno de los episodios económicos sociales más dramáticos de la historia reciente de México. Su estudio nos permite comprender no solo los fallos estructurales en una economía en transición, sino que también nos permite entender las repercusiones que pueden llegar a tener la política pública, las incertidumbres de la vida cotidiana en miles de millones de personas. En un contexto de creciente apertura económica, bajo el auspicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la promesa de la modernización, México se enfrentó a los desafíos internos y externos, cuya convergencia produjo una tormenta perfecta capaz de desestabilizar el sistema financiero y erosionar la confianza en el futuro del país. Es entonces que durante la década de los 90, el país se vio inmerso en una transición ambiciosa e integración también a la economía global que ésta transitaba. Con el optimismo rebosante de un mercado en expansión, la cercanía de nuevos acuerdos comerciales, esta dicha economía mexicana adoptó una postura política de liberalización y apertura de mercados. Sin embargo, este mismo ambiente de optimismo encubría grandes desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo altos déficits fiscales, un modelo de financiamiento dependiente, de deuda a muy corto plazo y una sobreexposición a los caprichos del mercado internacional. La emisión masiva de instrumentos financieros como los tesobonos involucraban pagos en una moneda extranjera para una deuda contraída en la moneda local. Exhibía una fragilidad latente que, lejos de ser relevante, se convertiría en el epicentro del colapso. Esa combinación de expansividad fiscal sin un riguroso control generaba una dependencia de capitales muy volátil. Esa misma sentó las bases de un inminente desplome al valor del peso mexicano. Simultáneamente, la esfera política se tornaba cada vez más inestable. A principios de 1994, tensiones internas acumuladas, manifestadas en conflictos sociales, el levantamiento zapatista en Chiapas y la trágica muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio generaron un clima de incertidumbre y desconfianza tanto entre la población como en los inversionistas internacionales. Estas situaciones agravaron la percepción del riesgo que rodeaba a México y propiciaron una fuga de capitales que dejó al Banco de México y al gobierno con reservas internacionales insuficientes para sostener el valor de la moneda en un entorno de alta volatilidad. Así, cuando se hicieron evidentes los desequilibrios económicos, la falta de respaldo financiero exacerbó la caída del peso y aceleró el contagio del pánico en los mercados. El impacto de esta crisis no se limitó al ámbito macroeconómico. A nivel social, la abrupta devaluación del peso se tradujo en una profunda transformación en el poder adquisitivo de los ciudadanos, generando un cambio drástico en los precios de los bienes y servicios básicos. Trabajadores pequeños empresarios y familias enteras se vieron forzadas a reajustar sus vidas en medio de un escenario marcado por la desesperanza y la reinvención. La crisis, en su esencia, se convirtió en una experiencia formativa que evidenció tanto la fragilidad de los sistemas económicos expuestos a choques internacionales como la capacidad de resiliencia de un pueblo que debía reinventarse a sí mismo para enfrentar la adversidad. Introducción se propone explorar en profundas múltiples aristas que dieron forma a la crisis del peso de 1994. Se analizaron las causas estructurales y coyunturales que desencadenaron la devaluación
poniendo especial un énfasis en el manejo de la deuda, las políticas fiscales y monetarias y el papel de la inestabilidad política. Asimismo, se abordarán las repercusiones de la crisis en la sociedad mexicana, considerando tanto sus efectos inmediatos como las lecciones que este episodio dejó en la formulación de políticas económicas posteriores. Al adentrarnos en este análisis de este acontecimiento, este trabajo no solo pretende ofrecer una comprensión detallada de los errores y aciertos de esta época, sino también resaltar el valor de la experiencia histórica como motor de cambio y reflexión en la búsqueda de un futuro económico más sólido y equitativo. En conclusión, la crisis del peso mexicano en 1994 es más que un episodio de inestabilidad financiera. Este es un testimonio de cómo las decisiones económicas combinadas con el contexto político y social pueden transformar radicalmente la trayectoria de una nación. Comprender sus causas y consecuencias es fundamental para evitar la repetición de los errores del pasado y para diseñar esquemas de política económica que permitan a la estabilidad y al desarrollo que vayan de la mano con el bienestar social. Es entonces que preparamos un pequeño cortometraje acerca de esta crisis mexicana. En 1994, México despertaba con promesas de cambio, sin saber que una tormenta económica se avecinaba. Esta historia no trata solo de cifras o de evaluaciones, sino de personas comunes enfrentando lo incierto. Javier, Sofía y Carla representan a millones, voces que se resisten, que se adaptan, que no se rinden. Acompáñanos a revivir los días en el que el peso cayó y el pueblo mexicano se mantuvo en pie. Estos números no son normales, hay algo fluctuando. Presiento que algo va a estar grave. Cada día esto se está poniendo más difícil. Mi negocio y mis clientes se van a ver afectados y esto Si el valor del peso se desploma, el valor de cada compra será incierto. Se siente miedo por todos lados. La devaluación se instala con rapidez. La economía comienza a desmoronarse y el temor se adueña al día a día de miles de mexicanos. Hola. No, debemos actuar ya. Los números no son correctos y hemos de empezar a tomar planes de contingencia para afrontar esa crisis financiera que le está pasando a México. No es posible que nos esté pasando eso en estos tiempos. Y tiempos de crisis se vendrán. Hasta luego. a la orden de ¿Qué vamos a pedir? No sé, yo lo veo todo como muy caro, de verdad. Oye, tú siempre con eso. Sí, pero es que mira, los frutos amarillos, la naranja está demasiado caro, la economía, Entonces, un jugo. pues es que la semana pasada valía como ¿qué? 50 pesos menos. Pero vecinos, por favor, entiéndame, es que yo necesito tener este negocio abierto porque necesito el sustento de mi familia, de los vecinos, y yo sé que es difícil sobrevivir a estos precios. Si quieren, pues les puedo dar un capuchino ahí de parte de la casa. Pero ves, Bueno, La desconfianza se extiende, cada vez se siente más el miedo del pueblo.
El desplome del peso no era solo un dato económico, era la ruptura de un tejido social en el que cada moneda representaba esperanza y desilusión. En el corazón del caos, tres destinos se cruzan. La adversidad forja el camino hacia decisiones audaces y la unión de quienes deciden luchar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que es momento de repensar las cosas para poder reconstruir la economía mexicana. Yo he aprendido a adaptarme. Mi negocio no solamente es un sustento personal, sino es una fortaleza comunitaria. Yo creo que si unimos nuestras luchas y experiencias, podemos ayudarle a la gente a reconstruir la confianza perdida. Entre la incertidumbre y la solidaridad nace una estrategia salvadora. La unión de estas tres almas marca el principio para emerger con una fuerza renovada. La crisis de 1994 dejó cicatrices imborrables, pero en su seno germinó la semilla de la resiliencia. El peso pudo haber caído, pero en el espíritu del pueblo mexicano la dignidad prevalece. Más allá de los números está la vida. Pues aprender de esta crisis es el primer paso para la reconstrucción. Cada venta y cada pequeño esfuerzo es una victoria que nos acerca al renacer. De la ruina económica surgió la promesa de renacimiento. El valor, la iluminación y la unidad se erigen como monumentos a la verdadera riqueza, la resiliencia del pueblo mexicano. Cuando la crisis pasó, lo que quedó no fue solo un país herido, sino una lección viva. La verdadera riqueza está en la gente, en cada decisión valiente, en cada gesto solidario. México demostró que su espíritu no se devalúa, porque más allá de la caída del peso, lo que prevaleció fue la fuerza de su gente, resiliente, digna y unida.